El conflicto armado en Colombia tiene una duración de más de 60 años, entre numerosos actores armados insurgentes y paramilitares, además de las fuerzas del Estado. Las causas del conflicto tienen raíces en la profunda desigualdad social, así como en la cultura de utilización de la violencia para aniquilar a los adversarios políticos y sociales. En el conflicto armado, el cuerpo de las mujeres fue tomado como botín de guerra, ejerciendo una serie de hechos victimizantes tales como el abuso y la esclavitud sexual, la muerte, la tortura, los embarazos y abortos forzosos, el desplazamiento, la violencia física y psicológica, entre otros. En 2016 se firmó el más importante acuerdo de paz dentro del país, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular o las FARC. Hoy sigue habiendo grupos insurgentes y paramilitares. El proceso de paz contó con una comisión de género y el acuerdo de paz ha sido reconocido como uno de los más avanzados internacionalmente en perspectiva de género. El reto actual es su implementación. El conflicto armado en Euskal Herria ha tenido una duración de casi 5 décadas. Hasta el alto al fuego permanente de Euskadi eta Askatasuna, ETA, en 2011 y su desarme definitivo en 2017. Las causas del conflicto armado hay que situarlas en la represión política y civil durante la dictadura franquista. En el nuevo escenario de transición tras la muerte de Franco, se radicalizaron algunas posturas que creían en el uso de la violencia armada contra los cuerpos policiales y fuerzas armadas del Estado. A esto se unió la creación de cuerpos paraestatales en lo que se denominó Guerra Sucia. En Euskal Herria no hay un acuerdo de paz. La construcción de la paz ha sido y es un proceso donde la participación social y las aportaciones del movimiento feminista se han visto limitadas. El conflicto armado en Guatemala duró más de 3 décadas, hasta la firma del Acuerdo de Paz en 1996 entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. En las raíces del conflicto estuvieron la exclusión política de una gran mayoría de la población, las profundas desigualdades sociales y la discriminación étnica. Recordemos que un 41% de la población es indígena. Entre las políticas que se llevaron a cabo contra insurgentes estaban la violencia sexual y la tortura. El objetivo era destruir el tejido comunitario. Guatemala ocupa el tercer país en América Latina con mayor tasa de feminicidios. El acuerdo de paz en Guatemala careció de una perspectiva de género y étnica. La construcción de la paz es un proceso multidimensional que va mucho más allá de la esfera política. Las violencias son fruto de las relaciones jerárquicas de poder y tienen que ver con sistemas socioculturales y económicos de explotación patriarcal, capitalista, colonialista y racista. Las mujeres también participamos en los sistemas de guerra. Es necesario ampliar la mirada y superar la estigmatización de las mujeres insurgentes en armas. La violencia machista como estrategia de guerra se produce de manera sistemática, con planificación y a gran escala. Son delitos de crímenes de lesa humanidad. Los encuentros, intercambios de aprendizajes y solidaridad internacional feminista son imprescindibles en la construcción de alianzas entre mujeres diversas. Igualmente, el valor de la simbología como metodología para la acción social y forma de relación empoderante, utilización del arte, para denunciar creativamente y sanar colectivamente. Los procesos de desarme y desmovilización son insuficientes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. La paz para nosotras es ausencia de todo tipo de violencias y discriminaciones que limitan nuestra libertad, desarrollo y contribución social. Hay que hablar de verdades en plural, en contextos diversos y con responsables diversos en diferentes grados. La verdad es el reconocimiento de los hechos victimizadores e implica la escucha a las víctimas, su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la señalización de los responsables, tanto de perpetradores directos como aquellos que han dictado las órdenes.
El esclarecimiento de la verdad debe incorporar la comprensión de los entramados sociales estructurales, ya que algunos victimarios o sus familias son a su vez víctimas de otras violencias, como la política, social, económica y militar. Las comisiones de la verdad creadas para esclarecer las victimizaciones acontecidas deben incorporar tanto la perspectiva feminista como étnica y territorial. Las mujeres tenemos que participar en todas las fases de la construcción de la paz y también en la memoria, incluyendo nuestras afectaciones y vivencias particulares debido a la posición social de género, para comprender así la magnitud psicosocial de lo acontecido y los impactos socioeconómicos. También hay que tener en cuenta la territorialidad, pues la experiencia desde los distintos territorios es muy diferente. Saber quiénes somos, cómo ha sido transformado o colonizado nuestro territorio, qué intereses económicos hay y por parte de quiénes, todo es importante para entender la historia de los conflictos armados. La construcción de la memoria debe estar basada en la escucha y el respeto, y ha de ser adecuado culturalmente, respetando, por ejemplo, cómo se recoge la información y en qué lengua, y cómo devolver el relato. Debe ayudar a la población a transitar de la experiencia individual del conflicto a la colectiva. Los pueblos indígenas aspiran y necesitan construir la memoria desde su propia cosmovisión y significados. Necesitan construir la paz más allá de la ausencia de guerra, uniéndolo con la justicia social y la relación armónica entre las personas y el territorio. Existe una tensión sobre los distintos enfoques de justicia, unos más enfocados a la punición, otros a la restauración de derechos y otros a la prevención de la redención de la violencia. No hay consenso, pero lo que está claro es que la justicia en general tiene una ausencia de perspectiva feminista. Es necesario avanzar en justicias comunitarias y de acompañamiento a las víctimas y a la sociedad en la construcción de la paz. La justicia transicional es el proceso político y social por el cual las sociedades buscan transitar de la guerra a la paz y de regímenes represivos a democracias. Desde la perspectiva de justicia restaurativa, de restitución de derechos a las víctimas, se han emprendido acciones de tutela y litigios estratégicos. Paralelamente, ante la inoperancia de los sistemas clásicos de justicia a la hora de impartirla, así como de garantizar el acompañamiento adecuado, se han promovido tribunales simbólicos, en los que se ha escuchado a las mujeres en un entorno protegido, de estima y reconocimiento a su verdad. Pero ¿quién imparte justicia? ¿Cómo? ¿Con qué fin? ¿Para quiénes? ¿Ante quién se van a interponer las denuncias? En muchos casos es el propio Estado opresor o generador de violencias quien imparte justicia. La reparación tiene que ser también integral, es decir, emocional, psicológica, psicosocial, simbólica, colectiva. Solo así las víctimas pueden pasar a ser sujetos de derechos. En la cosmovisión indígena es fundamental incluir el territorio como sujeto víctima de atentados y agresiones que necesita ser reparado. Es fundamental incorporar no solo a las víctimas directas del conflicto armado, sino también a las indirectas, por ejemplo, aquellas que han visto afectadas sus relaciones comunitarias y condiciones de vida.